De los 22 mundiales de fútbol que se han realizado hasta el momento, Colombia solo ha participado en 6. ¿Pero qué sucedió en las 16 ediciones restantes donde la tricolor no pudo clasificar? Lo repasamos al ver las razones de cada una de las eliminaciones de nuestra selección Colombia en las clasificatorias hacia la Copa del Mundo, en la cual no estaremos en 2022 porque fracasamos, pero pronto arrancará un nuevo proceso con Néstor Lorenzo y con James Rodríguez a la cabeza. Por eso, si quieren estar al tanto de qué es lo que hace James, pues pueden descargar OneFootball, link de descarga aquí abajo en la primera línea de la descripción. Ahí tienen todas las novedades de sus equipos y competencias favoritas, además de la info de la selección favorita de ustedes, no solo Colombia. Para acceder a esta sensacional app solo tienen que ir al enlace que les dejamos en la primera línea de la descripción de este video, o si nos ven desde la compu o desde la tablet, con solo escanear este código QR con su celular, ya podrán descargar totalmente gratis la mejor aplicación para enterarse al instante de todos los resultados, las noticias y las estadísticas del mundo del fútbol. Así que ya sabes, OneFootball, la descargas y la gozas. Si bien la Copa del Mundo tuvo su primera edición en 1930, recién para la edición del 58 Colombia entraría formalmente a ser parte de la fase clasificatoria, por lo que el combinado tricolor se ausentó de las primeras 5 ediciones por distintos motivos. Primero, debido al lento desarrollo del fútbol en el país, Colombia recién en el 36 fue aceptada por la FIFA, por lo que obviamente no fue tomada en cuenta para ser parte de las copas del 30 y 34. Para la edición del 38, Colombia ya podía haber hecho parte de los mundiales, pero debido al boicot que impulsó a Argentina tras no ser elegida como sede, la selección cafetera retiró su inscripción del torneo. De cara a Brasil 50, Colombia tampoco pudo hacer parte del mundial, ya que en esta ocasión se encontraba suspendida por la FIFA debido a que en el fútbol colombiano se desarrollaba la denominada época del dorado, por lo que la liga colombiana era considerada como pirata, ilegal, lo que quieran, y por lo tanto la selección fue excluida de los mundiales. Finalmente, para la edición de Suiza 54, si bien las relaciones con la FIFA se habían normalizado, las deudas que dejaron los contratos millonarios de la época del dorado dejaron al fútbol cafetero con muchas limitaciones económicas, por lo que Colombia no tuvo los recursos necesarios para ser parte de la clasificación sudamericana. Las eliminatorias a Suecia 58 fueron las primeras que Colombia pudo disputar oficialmente. Sin embargo, la falta de experiencia y la característica precoz de su fútbol le pasaron factura ante rivales mucho más curtidos y consolidados en el plano internacional. Aquellos fueron los seleccionados de Uruguay y Paraguay, a los cuales Colombia no les pudo arrebatar sino un punto en un empate inicial que logró ante los charrúas. Sin embargo, en los partidos restantes no pudo sumar ni un jodido punto, por lo que el cuadro tricolor acabó en el fondo de la tabla de su zona al firmar un amargo debut en las eliminatorias sudamericanas. Amargo. Luego de la clasificación histórica de Colombia al Mundial de Chile 62 para el de Inglaterra 66, los líos dirigenciales se encargaron de llevar todos los avances a la basura, pues la eliminatoria agarró al fútbol colombiano en una pelea abierta entre la Asociación de Fútbol Colombiano ADEFútbol y la Federación Colombiana de Fútbol FEDEBOL. La primera tenía reconocimiento de Colombia ante la FIFA y la segunda respondía por los intereses de los clubes profesionales, por lo que ante este conflicto a la ADEFútbol le tocó presentar un equipo repleto de jugadores aficionados en la clasificación sudamericana, ya que la FEDEBOL no quiso prestar a los futbolistas profesionales. Debido a esto, sí, los resultados en las eliminatorias fueron nefastos para Colombia, que perdió 3 de los 4 partidos que disputó ante Ecuador y Chile, balance que obviamente llevó a los cafeteros a ser últimos en su grupo. Camino a México 70, de nuevo las diferencias futbolísticas le jugaron en contra a Colombia en sus intenciones de llegar de nuevo a un mundial. En aquella oportunidad los cafeteros compartieron grupo con Venezuela, Paraguay y la poderosa Brasil, que más adelante se alzó con la Copa del Mundo. Frente a la Vinotinto llegaron los únicos resultados positivos de los cafeteros, que golearon a sus vecinos en casa y se llevaron un punto de su visita a Caracas, pero ante Paraguay y Brasil la tricolor perdió todos sus partidos, incluyendo un 6-2 en su visita a Río de Janeiro, resultados que naturalmente dejaron a los cafeteros una vez más fuera de la Copa del Mundo. En las eliminatorias a Alemania Federal 74, a Colombia solo le faltó un poco más de acierto para clasificar a su segundo mundial de la historia, pues la efectividad y los goles fueron determinantes para definir un grupo sumamente parejo entre Ecuador, Colombia y Uruguay. El cuadro cafetero completó una correcta preparación de la mano del entrenador serbio Todor Veselinovic, el cual dotó al equipo tricolor de una gran solidez defensiva. Sin embargo, la efectividad en ataque fue gran materia pendiente, como siempre, pues los colombianos empataron 3 de los 4 partidos que disputaron desde esa época era en Patelombia. Y a pesar de que consiguieron un triunfo histórico en Montevideo, único por eliminatorias, la goleada de Uruguay ante Ecuador en el partido final terminó relegando a los cafeteros al segundo lugar del grupo por diferencia de gol. Colombia siempre le pasa lo mismo en todas las épocas.
Rumbo a Argentina 78, Colombia de nuevo fue presa de sus limitaciones y de sus bestias negras, pues en aquella eliminatoria otra vez Paraguay y Brasil se encargaron de aplazar el regreso de Colombia a los mundiales. Si bien la tricolor de nuevo le apostó a la fórmula de contratar a un técnico yugoslavo, en este caso el macedonio Blajoje Vidinic, el cuadro cafetero estuvo lejos de mostrar la cara competitiva que había plasmado en las eliminatorias anteriores. Y más allá de rescatar un empate de local ante Brasil y rescatar un punto en Asunción, la derrota en casa ante Paraguay y la paliza que la Canariña le propinó a los colombianos en el Maracaná por 6-0 condenó a los dirigidos por Vidinic a ver una vez más el Mundial por TV. Bueno, lo que se podía ver en esa época. En las eliminatorias a España 82, Colombia hilvanó un nuevo fracaso en su intento de retornar a los mundiales. Esta vez la apuesta en la dirección técnica sería el entrenador argentino Carlos Salvador Bilardo. Sí, Bilardo dirigió Colombia, pues venía de completar grandes actuaciones con el Deportivo Cali en la Libertadores, de hecho lo llevó a la final. Sin embargo, el rendimiento del zapote mecánico, como le decían en esa época, estuvo lejos de emular las buenas campañas de los azucareros, pues de los 4 partidos que disputó Colombia ante Perú y Uruguay, empató 2 y perdió 2, lo que naturalmente significó una dolorosa eliminación para los cafeteros. Años después, Bilardo en su autobiografía explicó que esta eliminación se debió a la escasez de baluartes colombianos en puestos claves del campo, como arqueros, centrales, mediocampistas creativos y delanteros, puestos que en su mayoría en el fútbol local estaban cubiertos por jugadores extranjeros en aquel momento. Para el Mundial del 86, Colombia pasó de estar preclasificada por ser la local a quedar una vez más por fuera de la Copa, pues luego de que el presidente Belisario Betancur rechazara la organización del torneo increíblemente, Colombia debió afrontar las eliminatorias en un grupo compartido por Argentina, Perú y Venezuela. Allí los dirigidos por el histórico Gabriel Ochoa Uribe mostraron un rendimiento irregular con 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Campaña que de todas maneras le alcanzó a los cafeteros para agarrar un cupo en el repechaje. Sin embargo, allí de nuevo Paraguay desnudaría todas las falencias de los colombianos y tras el triunfo guaraní por 3-0 en Asunción, la victoria de Colombia por la mínima en la revancha fue insuficiente para evitar otro fracaso de nuestro equipo en la clasificación sudamericana. Luego de asistir a 3 mundiales consecutivos, Colombia volvió a tropezarse en las eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002. Un proceso que nunca encontró la paz ideal, ya que la renuncia del Tino Asprilla y el debate que generó la designación de Luis Augusto El Chiqui García en la dirección técnica del equipo marcaron un arranque irregular de Colombia en las eliminatorias, donde perdió hasta 8 puntos en condición de local en la primera rueda. Y luego, tras rescatar un empate a 2 en Venezuela, la federación apostó a una tercera etapa de Pacho Maturana en el banco colombiano para sacar adelante una campaña sumamente irregular, aunque de todas maneras este fue el principal error, porque si bien el Chiqui no es que tuviera una eliminatoria tan sensacional, pues haberlo dejado, pusieron a Pacho y todo empeoró, sobre todo con las derrotas ante Argentina y Perú en los 2 primeros partidos que fueron determinantes en la suerte de Colombia, que cerró bien las eliminatorias con una goleada sospechosa, dicen muchos, ante Paraguay 4-0. Sin embargo, el también muy sospechoso y ya probado pacto de Montevideo entre las selecciones de Uruguay y Argentina, pues certificó la eliminación de los cafeteros por diferencia de gol. Colombia no pudo salir de la mala racha camino a Alemania 2006. En esa oportunidad fue determinante el pésimo arranque de los cafeteros en la eliminatoria, que en las 4 primeras fechas solo alcanzaron un punto de 12 posibles y fueron la valla más vencida. Este desastre le costó el puesto a Maturana y le dio la primera oportunidad a Reinaldo Rueda de tomar la dirección técnica del equipo. Sin embargo, la labor del vallecaucano fue irregular, hizo lo que pudo, intercaló buenas y malas rachas hasta que llegó el cara a cara ante Uruguay en la antepenúltima fecha. Todo un duelo directo donde Colombia de forma agónica pudo igualar un 2-0 abajo, pero luego se cagó y en medio de la euforia se descuidó y el triunfo finalmente fue para los charrúas 3-2. ¡Ay, Salayeta! Resultado que junto a un opaco 1-1 en Barranquilla ante Chile condenó a los cafeteros en la eliminatoria, que una vez más se quedaron a un paso de acceder al repechaje. Camino a Sudáfrica 2010, Colombia tuvo su tercer fracaso consecutivo con unas eliminatorias donde se cometieron muchos errores. Las apuestas de Jorge Luis Pinto y Eduardo Lara en la dirección técnica le jugaron en contra a la federación, pues ninguno de los dos pudo encontrarle nunca la vuelta al equipo. Y eso que probaron muchísimos jugadores. Esta inestabilidad fue primordial para la pésima campaña que completó Colombia, que perdió demasiados puntos en condición de local. Finalmente, las caídas ante Uruguay y Chile condenaron las escasas aspiraciones de una selección Colombia que por primera vez en la era del todos contra todos llegó ya eliminada antes de la última fecha de la eliminatoria. Una porquería esa Colombia.
Y bueno, luego de 2 procesos mundialistas donde se consiguió la clasificación directa, Colombia volvió a su cita con los fracasos camino a Qatar 2022. Proceso donde la dirigencia colombiana demostró no estar a la altura con decisiones sumamente cuestionables que fueron en contra del rendimiento del equipo. También en la interna de la selección se generaron distintas fracturas entre jugadores y cuerpo técnico, lo que dejó como saldo la salida de Carlos Queiroz apenas en la 4ª fecha de la eliminatoria tras el hermoso 6-1. Y sí, volvió Reinaldo Rueda en forma de fichas, pero esto fue totalmente contraproducente, pues el equipo nunca pudo reaccionar y al contrario, entró en un bloqueo donde la falta de gol y la ausencia de una idea de juego fueron los principales síntomas de un conjunto que pasó más de 11 horas sin marcar y además acumuló una racha de 6 partidos sin triunfos. La última derrota de local ante Perú fue mortal para Colombia, que a pesar de que consiguió los últimos 6 puntos en juego, pues ya no había nada que hacer, la suerte estaba echada y no pudo clasificar en una de las eliminatorias más sencillas de la historia. Y bueno, por fin se acabó el muro de los lamentos de Colombia rumbo al Mundial. ¿Cuál crees que fue la eliminación más dolorosa o la más insólita? Te leemos en los comentarios y recuerda que aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.